Bueno, seguimos adorando al Señor y ahora lo hacemos por medio de la predicación de la palabra. Y en esta mañana, por fin llegamos a Mateo capítulo 8. Estamos en Mateo capítulo 8 y vamos a ver versículos 1 al 17. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 17. Lo puedes buscar en su copia de la palabra de Dios, por supuesto. También lo puedes ver en la pantalla a mi lado. Y le voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Y voy a leer la sección entera. Dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Palabra de Dios. Oremos una vez más por la predicación esta mañana. Señor, gracias por este día tan precioso, Señor. El tiempo bonito y un espacio cómodo para escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a escuchar con toda nuestra atención, Señor. Y Señor, yo te pido, Padre, ayúdame a mí a predicar tu palabra conforme a tu voluntad, con el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El día 6 de junio de 1944 ocurrió la invasión militar por mar más grande en la historia moderna. En ese día ocurrió la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y esa invasión por las tropas aliadas participó en ella más de 132,000 soldados, 7,000 barcos de más de 8 países. Fue una organización tremenda, una logística increíble para llevar a cabo esa invasión. Pero lo que muchas personas no saben es que por poco no ocurrió, porque el tiempo estaba malo y el mar estaba bien fuerte para ellos cruzar de Inglaterra a Francia. De hecho, se supone que sucediera la invasión el 5 de junio. Y el día 6 de junio, cuando volvieron a examinar, alguien tuvo que tomar esa decisión.
lo hacemos o no, el tiempo había mejorado un poco, pero todavía estaban las aguas un poquito fuertes. Pero al final, al cabo, por supuesto, se llevó a cabo la invasión. Entonces yo siempre me preguntaba, esta invasión, que parte de ella, ¿verdad? Hubo miles de soldados, miles de barcos, tantos recursos. ¿Quién tuvo la autoridad para decir, vamos? ¿Quién tuvo esa autoridad? Pues ¿saben qué? Un solo hombre tuvo esa autoridad. La decisión al final del día cayó en un solo hombre, General o General Dwight Eisenhower, que después se hizo presidente de los Estados Unidos. En ese día, el 6 de junio, lo volvieron a preguntar, ¿vamos hoy? Y él, después de pensarlo, dijo, vamos. Solamente habló, ¿verdad? Solamente dijo palabras, vamos. Técnicamente cualquier persona puede decir, vamos. Pero cuando cualquier persona dice, dale, vamos, ¿reacciona la gente? No. Pero cuando él lo dijo, sucedió algo. ¿Por qué? Porque él era el hombre que tenía la autoridad. A él se le conocía como el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas. Entonces, no es lo mismo que cualquier, como decimos en Puerto Rico, pelagato, dice, sí, vamos. A que el general supremo diga, vamos. Cuando él lo dijo, se llevó a cabo la invasión. Y se sabe que esa invasión fue el comienzo del final de la Segunda Guerra Mundial. Como un año después, los alemanes se rindieron. La semana pasada, cuando terminamos el Sermón del Monte, en Mateo 7, vimos lo siguiente en el versículo 38. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Escuchen esto. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribas. Entonces Mateo deja muy claro que cuando Jesús terminó su sermón del monte, las personas quedaron asombradas, lo admiraban. ¿Por qué? Por la autoridad con la cual él habló. Y es interesante porque normalmente cuando un rabino fuera a enseñar, él dice cosas como que, mira, yo le estoy diciendo eso porque el Señor dijo. O el Señor dijo por medio del profeta Moisés. Pero ¿cómo habló Jesús? Cuando Jesús habló, él dijo lo siguiente: no todo el que me dice a mí, Señor, entrará al reino de los cielos. Capítulo 7, versículo 21. Jesús dijo algo como esto: cualquiera pues que me oye estas palabras, sus palabras, y las hace. En otra palabra, él pidió obediencia no a las palabras de otros, sino a las palabras de quién. Sus palabras. Jesús mismo se refirió a sí mismo como Señor. Él demandó obediencia a su palabra. Él habló y enseñó con autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Y Mateo quería comunicar a sus lectores que Jesús enseñó con autoridad por simplemente quién era Él. Él pudo enseñar con autoridad porque Él es el Mesías prometido. Él es el Dios que se hizo hombre. Y comenzando en Mateo capítulo 8 hasta el final del capítulo 9, vemos 9 milagros diferentes. Hay 9 milagros en estos 2 capítulos. Y cuando comparamos estos milagros, con los otros evangelios sinópticos, con Marcos y Lucas, vemos que Mateo los coloca en orden diferente. En esos evangelios están presentados en orden cronológico, ¿verdad? Lo que sucedió primero, segundo, tercero. Pero Mateo cambia el orden. ¿Por qué? Porque él lo está presentando a nosotros en un orden temático. Él lo está juntando de cierta forma porque él quiere comunicar un tema importante a sus lectores. Él quiere enseñar a sus lectores, incluyendo a nosotros hoy mismo, algo importante de Jesús. ¿Y qué es lo que quiere comunicar Mateo en estos capítulos? ¿Por qué él coloca estos milagros en este orden específico? Es por esta razón. Él quiere que nosotros veamos que Jesús no solamente demostró su autoridad por medio de sus enseñanzas,
sino que también demostró su autoridad por medio de las sanidades y los milagros que llevó a cabo. Esto es una muestra de su autoridad. Y esto realmente es el punto central del capítulo 8 al capítulo 9. Incluso fui tentado hasta predicarlo todo junto, ¿verdad? Después pensé, vamos a salir de aquí al mediodía, mejor poco a poco. Pero ese es el punto de estos dos capítulos. Jesús muestra su autoridad por medio de sus milagros y por medio del poder que Él ejerce. Y por supuesto, Mateo nos muestra esto, pero mientras nos muestra la autoridad de Jesús, también nos acuerda de otras verdades muy importantes de Él. Entonces vamos a lo primero. ¿Qué es lo principal que hay que ver aquí? Primer punto en esta mañana. Lo principal que hay que ver en el capítulo 8, de 1 al 17, es que Jesús tiene autoridad y poder para curar enfermedades y dolencias. Jesús tiene autoridad y poder para curar enfermedades y dolencias. Mateo cambió el orden de los milagros para comunicarnos este tema importante. Ese es el enfoque del versículo 1 al 17. Es para demostrar que Jesús tiene la autoridad y el poder para sanar específicamente enfermedades y dolencias. Esto lo vemos claramente cuando tomamos un paso atrás y miramos toda la sección. Cuando observamos la sección, ¿qué vemos? Bueno, versículo 1, primero, ¿verdad? Mira cómo Mateo empieza, que Jesús bajó del monte. Se está refiriendo al monte donde Él estaba predicando el sermón del monte. Él quiere que pensemos en el sermón del monte. Esto pasó justo después. Y hay que hacer esa conexión. En el sermón del monte demostró su autoridad por medio de sus enseñanzas. Entonces ahora quiere que veamos, mira cómo muestra su autoridad por medio de la sanidad. ¿Y qué vemos en los versículos 2 al 4? Que sana un hombre leproso. Y esa enfermedad, hermanos, era horrible, es horrible. Es una enfermedad de la piel y es muy contagiosa. No había cura para ella realmente. Y el daño que hace al cuerpo humano es horrible. De hecho, esa enfermedad también, incluso de atacar la piel, ataca los nervios. Entonces, lo que pasaba mucho era que con el daño al sistema nervioso, uno ya no siente dolor, no siente golpes, no siente si le cae algo pesado. Entonces, puede ser que alguien se quiebra una mano, un brazo, ni cuenta se da. O que se le pica un dedo a alguien, ni cuenta se da. Entonces, muchas veces los leprosos le faltaban dedos y manos. ¿Por qué? Porque se dañaron, se infectaron y no se percataron. Y se tuvo que amputar. Algo horrible. Pero Jesús lo sanó. En el versículo 5 al 13, Jesús sana. Yo sé que en la Reina Valera dice que el criado, pero la palabra ahí realmente es siervo. Siervo. Algunos lo interpretan como fue su hijo, pero realmente yo creo que es más siervo. Y a un siervo a veces uno lo trata como hijo. Si fue parte de la familia por mucho tiempo, se puede tratar de esa forma. Pero la palabra realmente es siervo. Pero el punto es que el centurión habla de su siervo, su criado, que estaba paralizado. Y el parálisis no siempre es a causa de enfermedad. Pero aquí fue causa de enfermedad. ¿Por qué? Porque dice que estaba gravemente atormentado, ¿verdad? No simplemente estaba paralizado, sino que estaba sufriendo esa persona. Entonces, lo más seguro que fue paralizado debido a una enfermedad. Piensa como en el polio. El polio ataca el sistema nervioso y puede dejar a uno paralítico. Y hay otras enfermedades así. Pero Jesús también lo sanó. Y al final, del 14 al 16, habla de la suegra de Pedro, que estaba de cama por la fiebre tan fuerte que tuvo. Y dice que Jesús también la sanó. Entonces, todo esto, ¿qué nos muestra? Que Él tiene poder y autoridad para sanar enfermedad. Y no solamente sanarla, pero sanarla de verdad. Completamente. Date cuenta, en el versículo 4, cuando sanó al leproso, quedó completamente sano. Jesús estaba tan seguro que estaba sano que ¿qué le dijo? Preséntate a los sacerdotes para que también te puedan declarar sano. No había duda que otros iban a declararlo sano a Él, porque su sanidad fue completa. Y no sabemos, ¿verdad?, cuán grave fue su lepra, no sabemos. Pero es interesante imaginar, ¿verdad? Quizá le crecieron los dedos. Quizá la piel ahí frente a todo el mundo se limpió.
Pero fue algo maravilloso, fue un milagro. Y fue un milagro que se llevó a cabo inmediatamente y completamente. Y el centurión, ¿qué dice en el versículo 13? Dice que cuando Jesús lo habló, en ese mismo momento quedó sano el siervo. No hubo un tiempo de buffering, ¿verdad? A veces la computadora le da la vueltita, el teléfono le da la... No. Lo habló, sanado quedó. No se tuvo que repetir, no tuvo que ni siquiera estar ahí, no tuvo que ni siquiera estar presente, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 10? Que Jesús se maravilló con la fe de este hombre, porque el hombre sabía que Jesús tenía la autoridad y el poder para sanarlo desde una distancia. No tiene que ni verlo, solamente con sus palabras. El centurión estaba con él al lado del monte y el siervo estaba en su casa, ni sabemos dónde. Entonces muestra su autoridad, su poder y su capacidad de sanar completamente, incluso sobre distancias largas. Y lo mismo con la suegra de Pedro. Cuando Jesús la sanó, ¿qué dice en el versículo 15? Que se levantó y comenzó a servirle. Eso a mí me asombra. Uno está de cama con fiebre y de repente uno se levanta y a cocinar. Hermanos, cuando a mí me da catarro o cuando a mí me da un cold, yo estoy así por día. Sí, estoy mejorando, gracias a Dios. Y ella de cama con fiebre a servir y a trabajar como si nada sucede. ¿Por qué? Porque su sanidad fue completa. Entonces, todo esto muestra que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, quien vino a rescatarnos, es un Salvador poderoso. No solamente nos rescata de nuestros pecados, pero no nos puedes ayudar físicamente. No. Él nos puede ayudar espiritualmente y también tiene la autoridad y el poder para sanarnos físicamente. Puede sanar cualquier enfermedad o dolencia. Él tiene la capacidad para hacerlo, si es su voluntad hacerlo. Y esto lo vemos en el versículo 2. El hombre con lepra, él entendió esto. Él no dudó de la capacidad de Jesús. Estaba claro, él lo puede hacer. Su confianza en él estaba completa. Él lo puede hacer. Lo que no sabía era que si era su voluntad hacerlo. No es cuestión de capacidad. Era cuestión de voluntad, de tiempo. ¿Y qué hizo él? Se humilló. Se humilló, presentó su petición y Jesús le dijo, sí, estoy dispuesto, ¿verdad? Sí es su voluntad hacerlo. Pero su capacidad nunca estaba en cuestión en la mente de ese hombre. ¿Y cuál es el punto? Que la capacidad de Jesús sanar nunca debe estar en cuestión en nuestra mente tampoco. Hermanos, eso es algo que nunca debemos cuestionar ni dudar. Nuestro Salvador puede sanar. Y eso nos debe llenar de confianza, nos debe llenar de fe en Él. Y ¿sabe qué? Nos debe motivar a clamarle y pedirle sanidad. Si yo les soy honesto, ustedes me escuchan, yo llevo cuántas semanas con tos. Y estudiando en esta semana, ¿cuántas veces he pedido al Señor que me sane? Una vez quizás, para mi vergüenza. A veces uno en el ajetreo de la vida, uno se siente así y uno dice, bueno, debo tomar un medicamento, cualquier cosa ve el doctor, pero un momento. Esto nos acuerda, tenemos un Dios que puede sanar. Y esas cosas son buenas. Sí, es bueno tomar medicina. Gloria a Dios por las medicinas y todos esos remedios caseros. Gloria a Dios. Sí, es bueno descansar. Hay que hacerlo. Pero también es bueno recordarnos que nos podemos detener, humillarnos ante nuestro Dios y pedirle sanidad. Él lo puede hacer. Ahora, ¿siempre es su voluntad hacerlo? No sabemos. Y Él, su voluntad, sus caminos son más grandes que los nuestros. Pero sí podemos pedírselo
en oración y con humildad y con fe, sabiendo que Él es nuestro Salvador poderoso, que puede sanar cualquier cosa. Cualquier cosa, Él lo puede sanar. Porque Él es el Hijo de Dios, quien tiene la autoridad y el poder para sanar. Eso es lo primero que vemos aquí. Lo otro, otra verdad que yo entiendo que Mateo nos está mostrando aquí. Punto número 2. Jesús vino a obedecer, trascender y cumplir la ley. Vino a obedecer, trascender y cumplir la ley. Esto lo vemos cuando miramos más de cerca versículos 1 al 4. Porque Mateo no solamente nos habla de la sanidad del leproso, sino nos comunica unos detalles importantes de cómo Jesús interactuó con la ley de Moisés. El Viejo Testamento, el Viejo Pacto, demandaba de las personas con lepra que ellos se tenían que mantener su distancia del pueblo. Esto lo vemos en Levíticos capítulo 13, 45 y 46. El que tenía lepra se supone que se mantenía distante, y de hecho cuando estaba alrededor de otras personas se tenía que anunciar, tenía que decir en voz alta: no estoy limpio, no estoy limpio, para que las personas se alejaban de él. Entonces, mientras tuvo lepra, tenía que vivir fuera del campamento, alejados socialmente de todos. Entonces, con eso en mente, se puede imaginar lo desesperado que estaba este hombre. Mira lo que hizo él. Salió de donde estaba él, había una multitud de personas con Jesús, y no le importó. Él llegó ahí, Jesús sanó. Se supone que estuviera ahí, pero llegó y pidió sanidad. ¿Qué desesperación hubo en ese hombre? No nos podemos imaginar. No le importó lo que pensaban los demás. Estaba desesperado por sanarse. Y él sabía que Jesús lo podía hacer. Pero lo que Mateo, yo creo que quiere que veamos aquí, es cómo Jesús lo sanó. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, ¿verdad? Es mi voluntad, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Acabamos de ver que Jesús no tiene que tocar, no tiene ni que estar presente. Él lo puede decir y sucede al otro lado del mundo. Pero aquí vemos que decidió tocar al hombre. Y eso no es cualquier cosa. ¿Por qué no? Dos razones. Primero, la razón obvia: es contagiosa. El tocar a alguien que tiene lepra es tomar el riesgo de que uno de lepra. Por el contagio nada más, ya eso era un no. Y por eso el lepra se supone que anunciaba: mira, no estoy limpio, aléjense, para que nadie se contagie. Pero hay otra razón que no es tan obvia, pero yo creo que Mateo quiere que lo veamos. Y esto va a ayudar. Mateo fue judío. Este evangelio fue escrito por un judío para judíos. Y el judío hubiera entendido lo que te voy a decir ahora. Alguien que toca a un leproso, ahora él o ella se considera inmundo. Bajo la ley, ahora ellas no son limpios. Y ahora esa persona se tiene que alejar. Y esto lo vemos en Levíticos 5, 3 al 5, Levíticos capítulo 13, capítulo 14. Habla de todo eso. ¿Qué sucede si alguien está en contacto con un leproso? Una vez tú estás en contacto con un leproso, tú te tienes que salir del campamento ahora. Ahora tú tienes que hacer ciertas cosas para volver a limpiarte y integrarte en el pueblo de Dios. Y tampoco era permitido ya ir al tabernáculo o ir al templo. En otras palabras, el uno quedarse inmundo es una muestra de que uno está separado de Dios. Está separado de Dios. Entonces, cuando tomamos todo esto en cuenta juntos, de primera instancia como que parece que Jesús está ignorando la ley. Lo está ignorando. Vimos en el capítulo 5, 17 al 20, Jesús dejó claro, Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplir la ley. Entonces, pero ver acá, vienes a cumplirlo, pero aquí parece que la estás ignorando. Y cuando llegamos al versículo 4, vemos lo opuesto. Porque en el versículo 4, ¿qué dice?
No le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En otra palabra, la ley demanda que tú hagas estas cosas, hazlas. Le está animando al hombre a que cumpla la ley. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Está obedeciendo la ley o no la está obedeciendo? Bueno, primero hay que tener algo claro. Cuando Jesús nació, cuando se hizo carne, nació de María, la ley todavía estaba vigente. Jesús nació bajo el viejo pacto, bajo la ley de Moisés. Gálatas 4, versículo 4 lo dice claramente, que Él nació, Él vivió bajo la ley. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros, la humanidad, los hombres, necesitábamos a un hombre para representarnos delante de Dios, para vivir bajo la ley como nosotros, para así salvarnos de la ley o de las consecuencias de la ley. Toda la humanidad estaba bajo la ley. Y específicamente, toda la humanidad está bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la transgresamos. La quebrantamos. ¿Cómo? Con nuestro pecado. Todos estamos bajo la ley, nacemos bajo la ley y violamos la ley por nuestros pecados. Y por lo tanto estamos bajo la maldad de la ley. Pero Jesús, aunque estaba bajo la ley, Él no estaba bajo esa maldición de la ley, no la maldición. Él no estaba bajo la maldición. ¿Por qué? Porque Él nunca desobedeció la ley. Entonces estaba bajo la ley, pero nunca la quebró. Y eso lo vemos en el versículo 4. Mateo muestra, mira cómo Él lo mandó a cumplir la ley. Obedeció la ley. Y eso es importante porque es solamente por la obediencia perfecta de Jesús a la ley que Él se puede presentar como un sacrificio en nuestro lugar en la cruz. Y fue en la cruz donde ahora Él cayó bajo la maldición de la ley. Eso lo vemos en Gálatas 3:13. ¿Verdad? ¿Qué dice? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Está hablando de Cristo. Una vez se colgó en el madero, ahí estuvo bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Por su pecado? No, por el nuestro. Él sufrió la maldición de la ley por nuestro pecado. Pero la única forma que eso pudo suceder es porque Él mismo nunca pecó. Él se presentó como un sacrificio perfecto, el cordero perfecto para el hombre pecador, como tú y como yo. Adán pecó. Jesús, nuestro nuevo representante, nunca pecó. Y Él se pudo presentar como sacrificio perfecto en la cruz. Entonces Mateo lo que está haciendo aquí es que Él está mostrando o recordándonos por qué Jesús vino. Jesús vino para obedecer la ley, para rescatarnos de la maldición de la ley, porque obedeció nuestro lugar y sufrió la maldición en nuestro lugar. Pero también Mateo nos está mostrando aquí que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, también Él trasciende la ley. Él, como el Hijo de Dios, es el legislador, es el Señor de la ley. Eso lo vemos en Isaías 33:22. El Mesías es legislador, Él es Señor de la ley. Él nunca la ignora, no vino para abolirlo, pero Él sí vino para cumplirlo y Él sí lo trasciende. ¿Y cómo vemos eso en el pasaje? Porque tocó al hombre. Cuando tocó al hombre, bueno, una de las razones por las cuales la ley decía que uno no podía tocar era ¿por qué? Porque uno mismo queda inmundo, uno mismo queda separado de Dios. Y Jesús, cuando tocó al hombre, ¿sucedió eso? No. Esa inmundicia del hombre no contaminó a Jesús, sino que el poder de Dios de Jesús contaminó al hombre. Él no se quedó inmundo, el hombre quedó limpio. Y eso muestra que Jesús trasciende la ley. Obedeció a la ley y a la misma vez Él lo trasciende. Por eso, hermanos,
uno no se puede salvar fuera de Jesucristo. Porque es que no hay otro que vivió bajo la ley perfecta de Dios y la obedeció. No hay otro que la puede trascender. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Israel, Rey David, todos en un momento dado mostraron que eran hombres que amaban a Dios, y todos en un momento dado, ¿qué hicieron? Desobedecieron, pecaron y quebraron la ley de Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, mientras vivió en este mundo bajo la ley, nunca la violó. Y por eso nosotros podemos mirarlo a Él con fe, con esperanza, sabiendo que Él nos puede librar de la maldición de la ley. Podemos mirar a Cristo y saber que Él nos hace libre. Él nos rescata de esa maldición y nos da vida. Y cuando miramos a Jesús, también nos recordamos que Él vino no solamente para rescatarnos de la ley, sino también rescatarnos del pecado que nos lleva a quebrar la ley. ¿Por qué nosotros violamos la ley de Dios? Porque somos pecadores. Y eso nos lleva al último punto número 3. Vemos aquí que Jesús vino a sanar la raíz de toda enfermedad, dolencia y sufrimiento. ¿Cuál es esa raíz? El pecado. Él vino para sanar la raíz de toda enfermedad, dolencia y sufrimiento. El pecado. Voy a dejar la parte del medio para lo último. Vamos a brincar los versículos 16 y 17. Cuando bajamos al versículo 16 y 17, vemos que Mateo como que nos da un resumen de todo lo que sucedió. Y en ese resumen, ¿qué vemos? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Después de sanar a la suegra de Pedro, vemos aquí que mucha gente llegaron a la casa para ser sanados, y Jesús, siendo misericordioso, lleno de gracia y amor, los sanó. Porque, bueno, por supuesto lo quería ver sano, era una bendición sanarse, y también para ellos volver a reintegrarse en la comunidad, como vimos con el hombre leproso. Se presentó para volver a reintegrarse. Pero Mateo también nos dice otra razón por la cual Jesús hizo todo esto. Y cita Isaías 53, versículo 4. En el versículo 17 estamos viendo Isaías 53, versículo 4. Y de nuevo, Mateo, siendo un hombre judío, escribiendo a judíos, sabía, una vez que leen esto, se van a recordar del contexto de Isaías 53. ¿Y cuál es el contexto? Lo que escuchamos ahorita, en la lectura que Denis leyó. El Mesías, quien vino, no solamente vino para sanarnos físicamente. ¿Qué vemos ahí en Isaías 53, 5 al 6? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús no vino, el Hijo de Dios, el Mesías, Él no vino solamente para quitar la enfermedad y quitar las dolencias y el sufrimiento. Él vino para destrozar lo que causa la enfermedad, las dolencias y el sufrimiento. ¿Qué causa todas esas cosas? El pecado, la iniquidad, las rebeliones que habla Isaías 53. Está hablando del pecado. El pecado es la causa de todo. La enfermedad y las dolencias, el sufrimiento entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y pecaron. Incluso ahí en Génesis dice que hasta la misma tierra quedó maldita. Se maldició, quedó bajo maldición. La tierra misma está saturada del pecado. Por eso vemos tormentas y terremotos. La tierra misma espera con ansias el regreso de Cristo para ser sanado también del pecado. Antes de Adán y Eva, todo estaba perfecto. No había pecado. Como estar en la playa todo el tiempo en Puerto Rico, ahí, perfecto.
o en la República, coge tu playa. Siempre perfecto. Y una vez pecado, entró la muerte, entró la enfermedad. De hecho, por eso yo creo que vemos aquí en el versículo 16, hay una diferencia entre la sanidad que Jesús ofreció a los endemoniados y a los enfermos. Se distingue, ¿por qué? Porque a veces la enfermedad es a causa de lo espiritual, es así. Pero no siempre cuando uno está enfermo es un demonio, es algo espiritual. Uno a veces se enferma, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Las cosas suceden. A veces la gente pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque hay pecado en el mundo. Porque nosotros somos malos. El mundo está bajo la maldición del pecado. A veces sí es espiritual, pero no siempre. Nuestros cuerpos mismos lo sentimos, ¿verdad que sí? Nuestros ancianos lo decimos. Y si no lo crees, espera 15 añitos más y lo vas a ver. Uno lo siente, ¿por qué? Porque el cuerpo de uno envejece. ¿Por qué envejece? ¿Por qué poco a poco se deteriora? Por el pecado. Y ese pecado lleva a la muerte. Y ese pecado fue lo que Cristo vino a derrotar. De hecho, yo creo por eso le dijo al leproso en el versículo 4, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque no quería que todo el mundo pensaba que solamente vino para sanar. Sí vino para sanar las enfermedades, pero eso no es su propósito primordial. Su propósito primordial es ¿qué? Es sanar el pecado. El Mesías vino para rescatar el mundo del pecado. La libertad, el gozo se encuentra cuando somos libres del pecado. Hermanos, podemos ser fuertes, vigorosos, cuando estamos llenos de salud y aún estar muertos en nuestros delitos y pecados y de camino al infierno. Aún podemos estar bajo la ira de Dios siendo fuertes y saludables y con vigor. Sin embargo, uno puede estar enfermo físicamente y perdonados y lavados espiritualmente y estar bien con Dios. Porque nuestra unión con Cristo por medio de la fe nos da salvación. Y si el Señor nos puede sanar, claro, pero no siempre es su voluntad. Pero lo primordial ni siquiera es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Hemos estado estudiando 1 de Pedro los miércoles y también los viernes, ¿verdad? Y yo sé que han visto, los hermanos han hablado de esto, de cómo la palabra habla de que Dios permite sufrimiento en nuestras vidas. A veces Dios nos sana, a veces Dios permite sufrimiento y tribulación. ¿Por qué? Porque lo utiliza para nuestro bien. La tribulación Dios lo utiliza para purificar nuestra fe, para ayudarnos a ver que nuestra fe en Él es verdadera, que proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por eso uno puede tener gozo. Uno puede tener gozo y tranquilidad y paz en el Señor porque uno sabe, aunque físicamente estoy mal, mi Dios es bueno, lo está usando para mi bien. Lo más importante es que estoy bien con mi Dios. Mi enfermedad física no cambia la realidad espiritual que tengo en Cristo. Cristo sí llenó mi necesidad primordial, el pecado, mi rebelión. Era enemigo de Dios y ahora en Cristo soy amigo y hijo y coheredero con Él. Y no como el cáncer o las migrañas, el COVID o cualquier otra enfermedad. Nuestro pecado, cuando Cristo la toma en sí mismo, Él la saca para siempre. Siempre. Él puede sanar esas cosas para siempre, pero muchas veces nuestra experiencia es que uno lo tiene y perdura y dura. Pero cuando Cristo nos sana del pecado, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, quedamos limpios. Y dice la palabra que separa nuestro pecado tan lejos como el este del oeste. ¿Por qué? Porque Él mismo se la tomó en la cruz. Y por fe nos da Él su justicia, su obediencia. Y eso, hermanos, es la sanidad que más necesitamos todos.
tu fe, tu esperanza está en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Él para ser sanado de lo más importante que es el pecado. Si no, te animo, arrepiéntete y ponga tu fe y confianza en Jesucristo para tu salvación. Él es Dios. Él es el hombre Dios, quien es digno de nuestra obediencia y fe. Es el Mesías a quien nosotros debemos humillarnos, a quien debemos adorar. Nadie más nos puede perdonar nuestros pecados. Nadie más nos puede rescatar de la ira de Dios. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Y esto nos lleva al último punto de esta mañana. Punto número 4. Vemos aquí algo muy importante. Nuestra respuesta a Jesús determina dónde pasamos la eternidad. Nuestra respuesta a Jesús determina dónde pasamos la eternidad. Cuando regresamos a la parte del medio, la interacción de Jesús con el centurión, 5 al 13, vimos que el centurión, como el hombre leproso, también estaba convencido del poder y de la autoridad de Jesús. No tenía duda que Jesús podía sanar. Y mire que fue un hombre gentil, ni judío fue. Y vemos cómo mostró tanta humildad y confianza en Jesús, cómo lo respetó, ¿verdad? Que lo llama Señor, en el versículo 8. Y en el Evangelio de Mateo, los únicos que llaman a Jesús Señor son sus discípulos. Vemos su humildad también. Porque ¿qué le dice a Jesús? Que él ni siquiera es digno de que Jesús entre en su hogar. Él reconoce la grandeza y lo maravilloso que es Jesús. Una ilustración que a mí me ayudó a entender esto, se lo comparto con ustedes. Imagínense usted un día, sale de tu casa para ir al trabajo, más tarde, estás arrancando, tú sabes cómo es, ¿no? Maquillándose, lo que sea, vistiéndose para arrancar de la casa, que vas tarde para ir al trabajo, y estás de camino al trabajo. Imagínate que te encuentras con el rey de Inglaterra, ahí con su grupo de guardaespaldas, sus carros que valen no sé cuántos millones, y el rey de Inglaterra le dice a usted: oye, después del trabajo vamos a cenar en tu casa, nos vemos ahorita a las 7. Como que al principio me dices: el rey de Inglaterra quiere venir a mi casa, qué honor. Pero después que se le quita a uno como que ese impacto, uno cae en cuenta: espérate, si yo salí de mi casa apurado, si yo tengo media tirado por todos lados, esa casa está sucia, no me dio tiempo a limpiar, están los trastes que apestan ya. ¿Cómo yo voy a decirle al rey que venga a mi casa? Como que uno, ¿verdad?, cae en cuenta: espérate, yo no soy digno de eso. Mira, te puedo llevar a cenar mejor en un restaurante, pero para mi casa no, porque uno siente, no es digno para un rey. Déjame limpiarlo un poquito, aunque fuera, no sea eso. Como que uno cae en cuenta. Si fuera mi casa, me preocuparía que vaya a pisar una galleta, un juego de los nenes, y se cae. Mira, imagínate, ¿no? Vamos para Rico Pollo mejor. Este hombre tenía fe muy profunda en Jesús. Entendía bien su autoridad, su poder, y se humilló ante él. Y tenía claro, no es digno ni siquiera de estar en su presencia. Y en cierto punto, ninguno de nosotros somos dignos de estar en su presencia. Y por eso él dijo: Señor, tú lo puedes sanar aunque sea de lejos. Solamente háblalo y queda sanado. Y en el versículo 10 al 13, Mateo nos muestra a nosotros cómo Jesús respondió al hombre, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Esto es lo que quiero que veamos. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, hablando de los judíos o israelitas, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estos versículos nos da como un adelanto, ¿verdad? Porque ¿por qué Jesús vino? Él vino para rescatar personas de toda lengua, tribu y nación.
Este hombre era un centurión, gentil. Es como un adelanto de lo que viene, ¿verdad? El libro de Mateo termina con la gran comisión. Y ahí hay que ir a todos. Pero, lo que realmente es asombroso aquí es cómo habla Jesús de los israelitas, de los judíos. ¿Qué dice él en el versículo 11 y 12? Que gentiles vendrán del oeste y del oeste para cenar con los patriarcas en el cielo. Pero los hijos del reino, hombres y mujeres descendientes biológicamente de estos patriarcas, serán ellos echados a las tinieblas. En otras palabras, el infierno. ¿Por qué? ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Él está dejando muy claro: ser descendiente de Israel, ser un descendiente de Jacob, puede ser descendiente del rey David, eso no salva a nadie. El único camino para la salvación es arrepentirse, humillarse ante el Rey de Reyes, que es Jesucristo. Como hizo el centurión, un hombre con autoridad, y se humilló, reconoció delante de quién estaba él. Lo llamó Señor, creyó que Cristo lo podía sanar, que lo podía salvar. Y de igual forma nosotros, hermanos, vemos en las Escrituras que Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad, tiene poder para sanar, tiene incluso el poder para sanarnos del pecado que causa toda enfermedad, toda dolencia. Y nosotros debemos responder igual, humillarnos delante de Él, reconocer que Él es Señor y creer que Él es el único que nos puede perdonar y salvar. Así debemos respondernos. Si no nos respondamos así, si no respondemos así, hermanos, entonces quedamos como los hijos del reino, de camino al infierno. Lo único que nos puede salvar es fe personal, arrepentimiento personal en Cristo. Uno no puede depender de que, yo me crié en la iglesia, o mis padres son diáconos, o mi padre fue pastor. Eso no salva a nadie. Hay que arrepentirse y reconocer nuestra necesidad de Jesús y entender, Él nos puede sanar del pecado y, si es su voluntad, también de nuestra enfermedad. Y vamos a clamarle, como hacemos, y seguiremos orando por la sanidad. Pero, hermanos, hay que orar también y reconocer que la sanidad que todos se necesitan, el que no conoce a Cristo, es sanidad del pecado. Y tú y yo conocemos al médico de por excelencia. Vamos a compartirlo con la gracia de Dios. Y que el Señor nos ayude a compartir este evangelio glorioso. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias por lo maravilloso que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Como acabamos de ver, es grande en poder. Es el Rey de Reyes, Señor. El quien tiene toda autoridad. Señor, es un privilegio humillarnos delante de Él y doblar rodillas ante Él, Señor. Gracias porque tú nos abriste los ojos a nosotros para reconocer quién es Cristo, para así ser perdonados. Y pedimos, Padre, que tú sigas obrando de esa forma en el día de hoy. Si hay alguien aquí que no lo conoce a Él, que hoy se pueda humillar y reconocer que Jesús es el Señor, que Él es el Rey y Mesías prometido, que nos puede rescatar del pecado, Señor. Y Padre, una vez más pedimos, si hay enfermos aquí, que tú los sanes, Señor, si es tu voluntad, para así glorificarte aún más en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.